Vamos por más, vamos por más. Ahora es tiempo. Ahora hay Salud en el Aire. La salud en la radio. Un programa de la Federación Uruguaya de la Salud, FUS, PIT-CNT. Construimos la salud, marchando con esperanza, alegría y confianza, ir de frente con la gente, que es el tiempo de cambiar. Una voz. Y los sueños que retornan, la esperanza de los cambios por lograr un país. Luchadores por la vida, la equidad y la utopía de vivir con dignidad. El calor del compañero, el abrazo de un amigo, un sendero cristalino que nos muestra el lugar. Una brisa renovada por el pueblo, desde el pueblo, que nos marca el camino de los... Compañeras, compañeros, señoras, señores, qué gusto reencontrarnos en una nueva edición de La Salud en el Aire, La Salud en la Comunicación, el programa de radio de la Federación Uruguaya de la Salud, que mucho les agradece que estén allí en forma inclaudicable como todos los días a esta hora con nosotros y con la programación toda de la histórica CX30 Radio Nacional, la radio del Uruguay, la 30 para todo el país y el mundo, el retorno de un grande, el señor Matías Rodríguez en la puesta al aire de La Salud en el Aire. Bienvenido, Mati. Anda todo muy bien, ¿eh? Bueno, nos alegramos que así sea. Estamos viviendo este lunes 30 de marzo 2015, edición 469, segunda época de La Salud en el Aire, con mucho para compartir, con mucho para comentar, con mucho para analizar y construir en este espacio radial de la Federación Uruguaya de la Salud. El abrazo fraterno para todo el colectivo. Y bueno, el PIT-CNT y los empresarios inician negociaciones con sus planteos. Habrá consejos de salarios para seguir conversando. Hay crisis en Uruguay, porque a veces esa pregunta está latente, hay algunas visiones que así lo señalan, se habla del déficit fiscal, y por ahí hay quien dice, bueno, estaremos en término de bueno o algo por el estilo. Vamos a hablar de todo un poco, vamos a hablar con él, vamos a recibirle con el abrazo de siempre, compañero secretario general de la Federación Uruguaya de la Salud, Jorge Bermúdez Fogata. Bienvenido a La Salud en el Aire, ¿cómo te va? Muy bien, Gustavo, buen día a ti, a la audiencia, un placer realmente estar reencontrándonos en esta conversación. Muchas gracias. Y bueno, al comienzo, justamente desde la oposición, desde distintos sectores, desde un senador de la República que concurrió a un seminario en Lima, Perú, y hay sombras que se señalan por allí, como que hay puntos suspensivos sobre las bonanzas económicas del gobierno, que hay déficit fiscal, con una economía que había crecido en el último año a un ritmo de 3.5%, el presidente Tabaré Vázquez recibe de José Mujica un déficit fiscal de 3.3%, y bueno, ¿cómo se va interpretando esta realidad y cuál es la visión de la FUS y tuya en particular sobre esto? A ver, lo primero es analizar la realidad del momento político mirando para los costados, pero para los costados inmediatos, ¿no? Uh-huh. ¿Cuánta gente vive en Montevideo? ¿Cuánta gente viajó al interior del país? ¿Y cuánta gente viajó al exterior, principalmente a Brasil, producto de una coyuntura puntual que hace que la depreciación del real favorezca a que hoy muchísimos uruguayos estén en Florianópolis pasando su semana de turismo? Entonces, que está claro que hay un importante porcentaje de la población de trabajadores que tienen salarios que deben aumentar, sin duda. Nuestro planteo sigue siendo que cerca del 40% de los trabajadores del país ganan salarios menos de 15.000 pesos. Y en la salud hay un porcentaje importante de trabajadores, aunque el promedio salarial es de 23.900 pesos. Lo que no se puede hablar es de una supuesta crisis. A ver, pero no por el dato puntual de que alguien esté o no esté
veraneando en Florianópolis con salarios de sectores de clase media, y con pagados muchos de esos con tarjeta de crédito o en cuotas, sino porque el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, en su informe y las predicciones a nivel de distintos predictores internacionales, lo señala. Uruguay es un país cuya economía no va a crecer al mismo nivel que creció en los pasados 7, 8 años para aquí, pero va a mantener un crecimiento estable de su Producto Bruto Interno. Estamos hablando de un crecimiento que va a ir entre un 3,5% y un 2,5%, que en 5 años va a estar cercano a 16% de crecimiento del Producto Bruto Interno, 16 puntos de crecimiento del PBI en Uruguay. Entonces, uno le llama la atención cuando hablan determinados sectores que siempre dicen lo mismo. No, hay que recortar el gasto social, hay que recortar la inversión pública y hay que recortar los salarios. Lo dicen los mismos que vienen diciendo ese cuento desde que existen y desde que son actores políticos en el Uruguay. A ver, nosotros decimos el salario de los trabajadores en el Uruguay ¿es una variable de ajuste? Yo preguntaría eso y respondería, ¿y quién sostuvo cuando la crisis a nivel internacional golpeaba a Wall Street, golpeaba los mercados de San Paulo, de Tokio, en el Uruguay? El mercado interno fue un factor principal de dinamismo de la economía, y el mercado interno se basa de acuerdo a las expectativas de consumo de la población, y las expectativas de consumo de la población se basan en los niveles de salarios que tienen los trabajadores y que tiene la población en general para poder aspirar a ese consumo, a esos productos que se ofrecen. Después tenemos que discutir si en algún momento nos habría que definir, por ejemplo, cuáles son los niveles de consumo a los cuales puede aspirar una población. Yo está claro que creo que la maquinita que prende todos los días de la televisión, que todos los días te mete un producto nuevo, sobre todo a nivel de la electrónica, etcétera, y que te lleva a consumir cada día más, te hace que en algún momento te preguntes cuál es el techo de tus expectativas de consumo, o si realmente lo más importante para el Uruguay es que la gente consuma sin cesar elementos que a veces no sabe qué va a hacer con ellos. Yo creo que las políticas en salud, en educación, en seguridad social, en lo que es la propia atención de las personas que se dedican a la policía, etcétera, son tareas a las cuales hay que remunerar mucho mejor. Pero de ahí a que haya crisis en Uruguay no lo va a haber. Por eso el planteo de la FUS en materia salarial viene alineándose en ver en perspectiva una negociación salarial en 5 años. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que vamos a ir por un convenio colectivo de 5 años de duración al 30 de junio? No. Significa que hay que ver cómo se desarrolla la política salarial, la política de la reforma del Sistema Nacional Integral de Salud, las condiciones laborales de los trabajadores en un plazo de 5 años y plantearse objetivos para 5 años. En ese sentido, yo estoy convencido, varios compañeros también lo estamos así, y así lo vamos a plantear en el 16 Congreso de FUS, el 17, perdón, 17, ya pasó rápidamente 2 años, sí, señor. El 17 Congreso de FUS, que debemos, sobre la base de lo probable y lo posible, apuntar a que el salario de los trabajadores del sector crezca lo mismo que crece la economía del país. Es decir, a partir del 100% de la inflación futura, el 100% del IPC, crecer 16 puntos a lo largo de 8 años, que es lo que va a crecer la economía. Ni uno más, ni uno menos. Y eso significa pensar en una mejor distribución de riqueza, pero significa pensar sobre bases paradas y ancladas en la realidad. Cuesta cuesta creer que alguien le crea a la calle Pou cuando dice desde Lima
invitado por Vargas Llosa, ese escritor peruano que se ha dedicado buena parte de su madurez a plantear en aquello que decía Sanguinetti, ¿no? ¿Quién no fue socialista a los 20 años? Decía Sanguinetti una vez. Bueno, yo creo que menos Sanguinetti un montón de gente. Bueno, Vargas Llosa era muy socialista, muy de izquierda a los 20 años, y en su madurez se ha vuelto un absolutamente conservador, neoliberal, y que fustiga todos los procesos de cambio en América Latina. Bueno, ahí hizo una actividad internacional, la cual fue Luis Lacalle Pou. Y Luis Lacalle Pou dice, entre otras cosas, el hombre de la positiva, que los gobiernos del cambio en América Latina han venido con la crisis y se van con la crisis. Si el Uruguay cambió, fue por un proceso de acumulación de fuerzas histórico, pero además el golpe de gracia se lo dio a la derecha, a la propia derecha. El neoliberalismo más feroz y furibundo que vivió la región durante los 80, después de las dictaduras militares, y los 90, terminó y desembocó en la crisis del Uruguay, en donde blancos y colorados juntos llevaban adelante una política, con Jorge Valle presidente, que hizo que de 3 millones de habitantes 1 millón fuera pobre, que el 14% de la población económicamente activa estuviera desocupada, y que en la salud privada, por ejemplo, se perdieran 2.000 puestos de trabajo que luego se recuperaron, 33% de salario, 42 meses de congelamiento salarial y el cierre de 8 mutualistas. Para hablar de un sector, ni hablar de la rama de la actividad, de la construcción, del metal, del comercio, en fin, todos los indicadores económicos del año 2004 daban que Uruguay era un país con un índice de pobreza y de desocupación brutal, que todavía no estamos pagando, porque eso no se recompone de un día para el otro. Y no fue un rayo que cayó en una noche serena de verano, no, fue el desarrollo de una política económica y social que nos llevó a esta situación. Por lo tanto, por un lado la crítica a lo que es los dichos y desdichos o desdichas de quienes desde la derecha sueñan con volver al gobierno en el Uruguay para reimplantar justamente, ¿no?, la crítica a las políticas sociales. Ellos hablan del asistencialismo, está claro, pero está bravo que alguien que a la gente cuando fue gobierno solo le dio hambre en plato hondo, hoy hable de cómo hay que hacer asistencialismo o cómo no hay que hacerlo. Pero por el otro lado, también nos preocupan declaraciones del gobierno, de algunos sectores del gobierno, que están planteando también con demasiada énfasis la cuestión del alineamiento de las políticas macroeconómicas con la realidad. Y la realidad es que ese crecimiento brutal no se va mantenido, pero de ninguna manera la economía va a dejar de crecer. Allí lo que hay que hacer es que estos buenos señores, las cámaras empresariales que ahora quieren discutir el tema de la paz laboral, etcétera, para no ir a plantear el tema a Ginebra, a las conferencias de la OIT. Un año de plazo. Uruguay. Claro, yo adelanto que hemos representado el PCT en las conferencias, con todo el respeto que nos merece, la vida de los trabajadores de Uruguay no se resuelve en Ginebra, se resuelve en Montevideo. ¿Está bien? Entonces, no es una cosa que a mí me llame la atención, porque en realidad van a estar en contra de cualquier tipo de negociación colectiva, porque si hay algo que no hubo durante los gobiernos de derecha fue negociación colectiva. Y vaya si habremos ido a Ginebra, que el PIT-CNT ha ido a Ginebra, la Conferencia de la OIT, a señalar en los gobiernos de Lacalle, en el segundo gobierno de Sanguinetti, que se reinstale la negociación colectiva en Uruguay. Y nunca, por más que la OIT dijo que lo haga, lo hicieron. Por lo tanto, a mí hay cosas que me preocupan, pero me preocupa mucho más cómo hacemos que la riqueza se distribuya mejor en el Uruguay, cómo hacemos que avancemos mucho más en políticas sociales, en sacar a esos sectores núcleos de la pobreza, y cómo planteamos un debate desde el punto de vista educativo e ideológico sobre qué país queremos en la región en la cual estamos. Y la región en la cual estamos es América Latina. Y la región en la cual estamos, América Latina, es una región que tiene tanto en recursos naturales como humanos una biodiversidad y una capacidad de crecimiento brutal, y hoy tiene que enfrentarse nuevamente a, entre otros, el imperialismo norteamericano que quiere a toda costa avanzar sobre esas riquezas naturales, entre otras cosas porque ellos van a comenzar a escasear de la misma.
se calcula que en 25 años Estados Unidos se queda sin petróleo. Por eso también la importancia de que Venezuela deje de ser revolucionaria y bolivariana y pase a ser nuevamente otra joya de la corona, en este caso el imperio norteamericano. Así que nuestra visión es esta. Esto es lo que planteamos como cuestión elemental de cara a una negociación colectiva que va a ser el salario, que va a ser las condiciones laborales y sobre todo la reforma de la salud. Hemos planteado el diálogo social en salud, la convocatoria inmediata al diálogo social en salud, y hasta ahora estamos esperando respuesta del Ministerio de Salud Pública. Nos parece que esa respuesta debería llegar inmediatamente después de pasado turismo. De lo contrario, bueno, nos parece que se pierde un tiempo precioso en debatir con propuestas que los trabajadores tenemos para colocar para cómo avanza la reforma del sistema nacional integrado de salud. Entre ellas, el tema de eliminación de los tickets y las órdenes, paulatinamente en ese horizonte de 5 años de la actual administración del presidente Vázquez. Así que bueno, muy bien. Por ahí vamos, así vemos la situación planteada y sin duda que esto es la punta de un violín que vamos a tener que desarrollar esta madeja en lo que va a lo largo de todo este año, ¿no? Sin duda, Jorge, se viene el Congreso de la FUS, se viene el Congreso del PIT-CNT, se viene el 1 de mayo con su acto, con sus reivindicaciones, hay mucho material, la realidad nos marca la agenda. Un abrazo fraterno, nos reencontramos muy pronto, Jorge, que andes bien, Fogata. Gracias, Gustavo. Chao, chao. Saludos a la audiencia. Nos reencontramos, chao. A las 20:30 horas, compañeros, más salud en el aire. A las 2 de la mañana, también lo saben, también vamos por más. Buena jornada para todos. Chau, chau. Vamos por más, vamos por más. Siempre juntos, siempre unidos. Salud en el aire. Fue un programa de los trabajadores de la salud privada para toda la comunidad.